Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. La lección de esta semana, que es la lección número 4, se titula Amarás al Señor tu Dios. Y amarás al Señor tu Dios es parte del versículo que se encuentra en Deuteronomios el capítulo 6, al cual los judíos le llaman Shema o el Shema. El Shema es el nombre de la oración o una de las oraciones más populares que tiene la religión judía hoy en día y que ha conservado por muchísimo tiempo desde Moisés. El Shema es una declaración que se repite y que la usan en diferentes momentos del día. La utilizan con el objetivo de decir que el Señor está con nosotros, que Dios es omnipotente y que nosotros seguimos sus mandatos. Hoy en día, miles de sinagogas y casas judías a lo largo de todo el mundo tienen al lado de la pared, justo cerca de la puerta, una cajita pequeña que se llama sencillamente mezuzot. En el mezuzot ellos guardan algunos pequeños papelitos con oraciones que ellos suelen repetir durante el día, las cuales las repiten en la mañana al levantarse, en la noche al acostarse. El Shema es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También los judíos tienen los famosos tefilín, que son envolturas de cuero donde se guardan rollos en papel con pasajes del Antiguo Testamento. Estos cueros los cuelgan en el brazo izquierdo o en el derecho y se lo atan dándole 7 vueltas alrededor del brazo. Allí tienen versos muy importantes del Antiguo Testamento. También en un libro de oraciones que se llama el Sidurín, es donde ellos guardan también diferentes oraciones y en una de ellas encontramos nosotros el Shema. Durante siglos antes de nuestra era, decir ese Shema en frente de gente que no creía era algo realmente revolucionario y traía muchos problemas para los judíos. Era negar que los demás, que eran politeístas, es decir, que creían en dioses diferentes, estaban realmente equivocados. Porque los judíos dicen en el Shema que Dios es uno, Dios uno es. Por lo tanto, durante el reinado persa, cuando los judíos estaban como esclavos, los Kohanim, que eran los sacerdotes del pueblo judío, acostumbraban a leer el Shema en voz alta en el público, en las plazas o a veces en las sinagogas. Eso hizo que los persas prohibieran rotundamente que lo volvieran a hacer, ya que los persas tienen un panteón de dioses, son politeístas, creen en diferentes dioses o creían en diferentes dioses. Así entonces, el Shema se convirtió en algo secreto. Sin embargo, cuando el pueblo judío quedó libre del dominio persa, el Shema de nuevo volvió a ser popular y se volvió a repetir en diferentes lugares de la ciudad. Vale la pena decir que durante esta opresión de los persas, el Shema se leía solamente en la casa en la mañana y en la noche. Así que quedó como costumbre que ellos iban a seguir leyendo el Shema en la casa, en su intimidad, por la mañana y por la noche. Dentro del Shema encontramos una palabra que se llama uno. Y este significa que Dios, dentro de sus atributos, es un ser unitario. Es decir, que es uno solo. Predica la unidad de Dios y su omnipotencia. Afirma que Dios es uno. Por lo tanto, Él es la fuente de todo cuanto existe. Él es la verdad absoluta. Y que Dios es el sustento de cada uno de los seres de este planeta y todos dependemos de Él. El Shema dice que las criaturas fueron hechas por Dios y por lo mismo las criaturas deben adorarle. Es la responsabilidad del hombre adorar a Dios. Decir uno o rezar el Shema implica recordar que todo lo que sucede en el día a día es para nuestro bien y que todo lo que Dios nos da es por su bondad. Buscar a Dios significa servirle y estar dispuesto a escucharlo. El resto de la oración Shema, escucha a Israel, Dios es nuestro Dios.
Es un llamado al rezo. Nos pide que nos acerquemos a Dios, que estemos atentos al mundo que nos rodea, que nos comunica y que con él, con el mundo, podemos nosotros intercambiar cierto tipo de ideas, las cuales lleven en un solo o en una sola dirección, que es en la dirección de Jehová Dios. Dios creó las leyes de este mundo y el hombre tiene que regirse a esas leyes. Así es que entonces el Shema es una invitación a unirnos a Dios, a ser uno con Él a través de las oraciones y guardando sus mandatos. Esto es justamente lo que Moisés les dijo al pueblo de Israel al empezar su primer discurso. Sin embargo, la plegaria Shema tiene 3 fragmentos, y estos 3 fragmentos del Shema de la religión judía son extraídos de 2 libros de Moisés. De Deuteronomio, donde se extrae de Deuteronomio el capítulo 6, los versículos 4 al 9, y el capítulo 9, los versículos 13. Y también viene del libro de Números, en el capítulo 15, el versículo 37 al 41. Estas 3 partes son consideradas como sencillamente un recordatorio del éxodo de Egipto y se refiere a cuestiones exclusivas de la creencia judía. El Shema es citado en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Marcos, donde Cristo Jesús consideró al Shema como el primero de los 2 mayores mandamientos y lo ligó con el segundo basado en Levíticos 19:18. Dice Jesús en Marcos 12:29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Allí está Jesucristo repitiendo el Shema que Moisés dio a conocer al pueblo de Israel allí en el libro de Deuteronomios. Así es que entonces esta semana nos dedicaremos a estudiar este Shema y a estudiar uno de los discursos importantes que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando se iba a despedir y antes de la conquista. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo.